Buenas noches, bienvenidos. Tenemos hoy el agrado de contar con la arquitecta Claudia Uccelli para cerrar nuestro ciclo de conferencias para el PFC. Claudia viene con la ponencia o la charla "La conciencia del observador modifica lo observado". Claudia Uccelli, fundadora de Oficina Uccelli Arquitectos, nació en Lima en 1965. En 1983 ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar literatura y lingüística, opción que cambió en 1984 para estudiar arquitectura y urbanismo en la Universidad Ricardo Palma. Desde 1988 se dedica a la práctica profesional, realizando una amplia y diversa gama de proyectos que abarcan proyectos residenciales, privados, proyectos comerciales y obras de infraestructura pública. Además de los proyectos de arquitectura, como oficina conceptual en Uccelli Arquitectos se ha involucrado en exposiciones de arte, proyectos museográficos, arte conceptual, proyectos culturales, merchandising y proyectos editoriales. Claudia Uccelli ha dado charlas sobre su trabajo en el Perú y en el extranjero. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima. Sus obras han sido publicadas en medios especializados de arquitectura, tanto en Perú como en el extranjero. Claudia, muchas gracias. Buenas noches. Hola. Hola a todos. Quería agradecer a Ricardo por la invitación. Y quería contarles que además de lo que Ricardo les ha contado de quién soy, soy madre, esposa, ama de casa. Un poco más cerca, ¿me escuchan? Sí, ahí. Y lo que vengo a ofrecerles hoy día es mi punto de vista como observadora de una realidad, ¿no? Y ese punto de vista es un punto interno mío, ¿sí? Y de ahí viene un poco el título de la charla. Y les quiero pedir que si tienen alguna duda o quieren intervenir, a mí no me importa que yo no haya terminado la exposición. Es más, me encantaría que si tienen algún concepto que no entiendan, me lo pregunten en el momento, ¿no? Después, a veces el momento pasa y uno ya se olvida de lo que quería preguntar. Porque para mí es importante este feedback, ¿no?, de ustedes. Dicho esto, quiero un poco contarles cuáles son los ingredientes con los que yo veo la realidad y con los que yo diseño, ¿sí? Yo creo que una faceta mía es ser arquitecta, pero como todos hay una dimensión mucho más grande, que es la dimensión que tenemos como individuos, ¿no? Y finalmente como seres humanos habitando este planeta. La realidad cuántica no es definida hasta que es observada. La medición, que en física cuántica le llaman medición y que para nosotros sería la observación, es un acto fundamental que define la realidad cuántica. Y para mí estos conceptos son interesantísimos y despliegan un potencial enorme, ¿no? Estas dos primeras frases son la interpretación de Copenhague de estos físicos cuánticos, ¿no?, que llegan a estas conclusiones. Cada posible resultado de una medición cuántica se realiza en un universo paralelo. Cada vez que se realiza una medición, el universo entero se divide o ramifica en un número de copias igual al número de posibles resultados de la medición. En cada rama, una versión del observador experimenta un resultado diferente. Todos los resultados posibles del experimento cuántico coexisten en un superestado cuántico.
Estas son conclusiones de físicos cuánticos, ¿no? Pero creo que explica muy bien el hecho de que cada uno vive en una realidad propia, ¿no? Y distinta, porque cada uno es un individuo que carga con un montón de ingredientes que se combinan en cada persona de una manera única, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que yo quiero contarles a ustedes cómo ha sido mi proceso en el diseño de estos proyectos arquitectónicos. Más allá de describir mi obra, a mí me interesa más contarles cómo ha sido el proceso, ¿no? Y yo siempre me pregunto muchas cosas, ¿no? ¿Cómo creamos? Realmente, ¿cómo creamos, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de creación? Y entonces, un concepto es una singularidad que se extrae de un flujo determinado de información. Este flujo determinado de información se entiende como este despliegue cuántico que se entiende en la física cuántica, ¿no? Es como que cada vez que nosotros nos cuestionamos algo, la pregunta, el hecho de cuestionarse, despliega o abre un infinito número de posibilidades. Y es ahí donde está la magia de escoger qué nos interesa a cada uno de la realidad que vivimos y que creamos, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos paisajes y territorios imaginarios e internos que nos acompañan de manera consciente o de manera inconsciente en el lugar que habitamos o los lugares donde visitamos, y que creo que nos van definiendo como observadores, ¿no? No todo el mundo observa lo mismo ni ve lo mismo. Ningún lugar es igual a otro. Y poco a poco lo que observamos se va quedando grabado en nuestro interior de manera consciente o inconsciente. Lo importante es ser consciente, ¿no? de qué estamos hechos. Y esto se define como la capacidad de observación, ¿no? Esta es una frase de Joseph Campbell, que es un estudioso que ya murió, americano, que ha estudiado básicamente todas las culturas antiguas de la humanidad y ha podido reconocer que hay una conciencia y hay una memoria que nos une a todos como seres humanos, ¿no? Y esta frase me gustó mucho, que dice: ¿cuál es hoy ese sueño que soñamos y que nos sueña a la vez? Él cuenta que todas las culturas ancestrales tienen esta idea de que esta realidad en la que vivimos es el sueño de un Dios que sueña, ¿no? Y ese sueño es la creación. Entonces, no hay que tomarse la vida tan en serio tampoco, es solo un sueño. Pero sigue preguntando, ¿de qué naturaleza fue el despertar que desde el Renacimiento inspiró al pincel de Tiziano y a la fluida pluma de Shakespeare produjo a Galileo, a Newton y la llegada de nuestros astronautas a la Luna? Cuando uno cambia el punto de observación y el punto de vista, cambia la realidad y cambia el mundo, ¿no? Entonces, creo que el truco está en quién es el observador que cambia lo que está observando, ¿no? Cómo nosotros podemos crear lenguajes simbólicos
y nos preguntamos por qué algunos proyectos tienen más fuerza teórica o depende desde qué disciplina venimos, podemos expresar la realidad de distintas maneras, ¿no? Esta es una instalación de este artista, Cristo, y esto es lo que vemos cada vez que vamos a la carretera al norte o al sur. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Eso solo lo puede responder cada uno desde su capacidad de observar el mundo. Esa es la foto, es la última página del libro de Joseph Campbell, donde muestra esta fotografía. No sé si a ustedes, no sé si para ustedes es importante, pero esta foto cambió la percepción del mundo en el año 68, porque era la primera vez que observábamos la Tierra desde el espacio. Y esto despliega otra vez una serie de cuestionamientos filosóficos, ¿no? Al final somos una pequeña canica azul que desde el espacio se ve como una sola cosa, ¿no? Y aquí nosotros estamos desplegados en millones de partes, ¿no? Y entonces, yo no sé si ustedes andan preocupados con la inteligencia artificial, pero si nosotros entendemos qué cosas somos como seres humanos, y entendemos que la capacidad de crear y recrear como seres sintientes es lo que nos define, vamos a dejar de competir contra una máquina que procesa datos a distintas velocidades, ¿no? Esa es una frase de Chillida, que es un escultor, que dice: el diálogo limpio y neto que se produce entre la materia y el espacio. La maravilla de ese diálogo en el límite se debe a que el espacio o es una materia muy rápida o bien la materia es un espacio muy lento. No será el límite una frontera no solo entre densidades, sino entre velocidades. Estas preguntas a veces, para encontrar soluciones a un proyecto hay que saber hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y eso es lo bonito, que cada uno encuentra, si uno sabe qué cosa es lo que quiere o lo que no quiere, puede encontrar respuestas en todos lados, ¿no? Y para saber hacerse las preguntas correctas hay que realmente entender qué cosa es un lugar o un territorio, ¿no? Cuando un espacio se ha diferenciado hasta el extremo de ser reconocido inequívocamente por sus cualidades físicas y por su nombre propio, es porque se ha producido una proyección sentimental por parte del ocupante o el espectador que lo reconoce y lo nombra para distinguirlo de otros. Entonces ese espacio toma con propiedad el calificativo de lugar. Hay una conexión sentimental o sensorial, ¿no?, con el lugar. Finalmente, nuestra condición de seres humanos nos hace tener siempre un punto de observación y una relación con el espacio donde vivimos, ¿no?, o donde habitamos. Creo que si me preguntan qué es lo que define mis obras, es que solo pertenecen al lugar donde están puestas. No se pueden sacar y poner en ningún otro lugar, ¿no? Y esa conexión, para mí, por lo menos, es muy importante.
y empiezo a narrar aquí una serie de proyectos que parten desde un territorio sagrado, que es el complejo arqueológico El Brujo, que en esta foto parece como si fuera el mapa de Sudamérica desde el aire. Y es un territorio realmente especial porque es totalmente desértico, como verán, y está rodeado de los cañaverales en el norte, ¿no? Esto está al norte de Trujillo. Y aquí empieza un viaje mío, porque todos los proyectos que vienen después de esta estructura tensionada que diseñé parten desde aquí, ¿no? Y para empezar a entender este lugar fue indispensable una maqueta, que además la hizo Ricardo. Me dieron el encargo de diseñar una estructura tensionada en un sitio arqueológico cubriendo parte de la Huaca Cao, que ya se había terminado de excavar y de definir, ¿no? Digamos, las excavaciones en ese lugar determinado de esa huaca, porque es solo un pedazo, ya habían culminado y había que proteger esto y había que techarlo. La Fundación Vice hizo una convocatoria internacional y llamó a 3 arquitectos y ninguno de ellos contestó o quiso encargarse de esto, ¿no? Yo lo tomé. Tomé este primer tema, bastante complejo, porque yo nunca había diseñado una estructura tensionada, no había un precedente de una estructura tensionada en un lugar arqueológico en ese momento aquí en el Perú. Y la única cosa que pude imaginar fue hacer esta maqueta de escala 1:100, que más o menos medía 2,5 metros por 2,5 metros. Y durante 6 meses, todas las mañanas me encerraba con la maqueta y empezaba a experimentar qué cosa podía hacer. Yo lo único que sabía es que una estructura tensionada se define porque cada punto en esta membrana está tensada con 2 direcciones de una curvatura igualmente opuesta, ¿sí? O sea, cada punto en esta malla tensionada tiene que estar en equilibrio. Eso era lo único que yo sabía, ¿no? Por supuesto que uno se informa y busca proyectos o busca a los especialistas, pero había que tener claro qué era lo que, además de proteger la huaca, yo quería conseguir. Y había una oportunidad para que fuera un proyecto de paisaje, ¿no? Una cosa muy plástica. Pero a su vez no quería que la forma fuera excesivamente llamativa como para perder la noción de que uno está en un lugar arqueológico y que lo importante es que se está cubriendo el monumento arqueológico, ¿no? Y es así como después de 6 meses de realmente meter las manos en la masa, porque experimenté con una serie de posibilidades, se llegó a proponer esta idea de estos 24 postes alrededor de las estructuras de la huaca, que obviamente no podían tocar ninguna pared arquitectónica y además tenía que inventarse un sistema que pudiera ser, si es que era necesario, que se pudiera deconstruir, ¿no? O sea, tenía que poder construirse, pero si en algún momento se consideraba necesario, la estructura tenía que poder ser removida del lugar. Y además no se podía usar maquinaria pesada porque todo el complejo arqueológico
puede tener restos arqueológicos, ¿no? Y se pueden dañar con maquinaria pesada. Entonces, fue interesante ver cómo con la inteligencia de las personas que saben construir y con poleas y con grúas, se pudo construir esa estructura y que además era para mí fácil imaginar de que realmente quizás de la misma manera se pudo construir esta huaca adobe por adobe, ¿no? No voy a explicar la parte técnica que fue enorme, pero finalmente uno durante el proceso puede encontrar, estas eran se ideó que fueran estas jaulas o estos gaviones que se llenaban de piedras de canto rodado del río cercano para poder mantener la estructura en tensión, ¿no? Es una estructura que tenía más de 2.000 metros cuadrados de área, era como una vela al viento y se generaban fuerzas enormes de varias toneladas en cada poste, ¿no? Y este fue el resultado. Con lo cual, siempre me he preguntado si esto es arquitectura o no. Puede ser un toldo en una huaca, ¿no? Pero no fue esa mi aproximación al tema. Para mí era mucho más que eso, ¿no? Y por supuesto que en una huaca cada vez que se excava o se hace un hueco hay la posibilidad de que se encuentren un montón de cosas, ¿no? No se encontró en todos los huecos que hicimos para los postes y las tensionadas nada de importancia, de relevancia arqueológicamente. Pero mientras se construía esta tensionada, sí se descubrió la tumba de la señora de Cao, que es un personaje de la cultura moche súper importante y que dio lugar a que se construyera un museo. Inicialmente la Fundación Vice quería, esta era la infraestructura existente, quería hacer un pequeño museo de sitio, pero a raíz del hallazgo de la señora de Cao, que fue súper importante, se decidió hacer un museo ya un poco más grande. El lugar lo definieron los arqueólogos, era un lugar que estaba liberado arqueológicamente, pero en ese momento yo le dije a la Fundación Vice que este proyecto con este descubrimiento de este personaje ameritaba que se hiciera un concurso de arquitectura, ¿no? Y por supuesto me miraron y me dijeron, pero nadie te asegura que vayas a ganar. Y dije, no, lo que hay que hacer es un concurso, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen que hacer es un concurso. Al margen que ganara el mejor, ¿no? Pero también es una línea de lo que uno propone o la ética que tiene cada uno, ¿no? Que es importante manejarse en esos términos, ¿no? Finalmente se hizo el concurso y lo ganamos. Pero para plantear este museo había que entender a la cultura moche, ¿no? La capacidad de expresar simbólicamente territorios, manejos de territorios con esos huacos, maquetas. Y mi interpretación o mi punto de vista o mi observación fue que manejaban un lenguaje de llenos y vacíos, de contrastes, muy simbólico, y empecé lo único que a veces uno por descarte sabe lo que no quiere, ¿no? Yo no quería que el museo fuera
que fuera un proyecto demasiado llamativo, porque no quería que se perdiera esta magia de este territorio sagrado, ¿no? Entonces empecé a estudiar la planimetría moche, pero la planimetría de la parte doméstica, y encontré que había una relación o una sucesión de espacios con ángulos no muy definidos o no cartesianos de 90 grados. Y en base a eso fue que se planteó módulos tipo que se podían ir combinando y que finalmente fue lo que le dio forma a este museo. Para mí era importante que fuera casi como una topografía, como si se creara una topografía que se mezclara con el lugar y no que fuera un edificio demasiado imponente. Y siempre hay un tema de experimentación estética, ¿no? Es un juego en el que hay que disfrutar y se tuvieron en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Líneas generadoras del proyecto, la dirección de viento, las fugas visuales y la relación además con la tensionada y la huaca que estaba al lado, ¿no? Entonces uno va, digamos, una maqueta física te permite, es una herramienta que sigue funcionando muy bien, ¿no? Y te permite comprobar hasta donde se pueda que lo que uno está tratando de proponer va a funcionar o no. Y este fue el resultado, ¿no? Este elemento de la tensionada ya tenía una escala suficientemente importante y el museo empieza a parecer como si uno fuera descubriendo esta topografía, ¿no? Por supuesto, había un presupuesto muy limitado. El material no podía ser adobe porque la colección exigía que hubiera la colección, digamos, lo que se halló de la señora Cao era tan importante que se tenía que asegurar y las aseguradoras no estaban cómodas con un material como el adobe, que era en ese momento, o sea, este lugar tiene mucha erosión y por un tema de seguridad y tal, decidí que fuera concreto, porque me pareció que además era un material que se iba a mimetizar muy fácilmente, iba a tomar, como hay mucho viento, la arena finalmente lo iba a cubrir, se iba a terminar mezclando con el lugar, ¿no? Y empiezan a aparecer estos contrastes, estos recortes de esta topografía, un lenguaje muy parco, tenía que ser una cosa muy simple. Y este es el resultado de esa exploración. El concreto se ilumina si hay mucha luz y si está nublado se mimetiza. Me acuerdo que estos techos inclinados son paraboloides hiperbólicos porque tienen 4 puntos en el espacio que no están en el mismo plano. Que le daba un juego bastante interesante, pero Ricardo me dijo que tenía que llegar al territorio y esa rampa que existe es gracias a esa observación, que fue lo que terminó de anclar, creo que esta propuesta volumétrica al terreno. Y aparecen los llenos y vacíos, las sombras, la luz, los ejes visuales, que era el lenguaje con el que se armó el proyecto, ¿no? Y después
también tuve la oportunidad de proponer una museografía, que ya es un proyecto totalmente distinto y que maneja otro tipo de lenguaje y herramientas, ¿no? Entonces, cuando uno diseña un museo, lo que está diseñando es una experiencia para el visitante, ¿no? Y a través de esa experiencia poder mostrar una cultura desaparecida con el tiempo, pero habían varias cosas que yo tenía claras, ¿no? Que no quería que fuera una acumulación de objetos antiguos, que el recorrido fuera casi como el descubrir arqueológico de una pieza, ¿no? Uno no es que entra a esa ala del museo y puede reconocer el espacio inmediatamente, sino que tiene que ir recorriéndolo. Eran 6 salas de exposición donde se va explicando varios temas dentro de la concepción de la cultura moche. La manera o sea, Lucero Silva, una arqueóloga, fue la que diseñó el guión museográfico, pero se tenía claro que si uno exponía como las mejores piezas, es donde tú puedes demostrar el grado de complejidad que tiene una cultura, ¿no? Y en vez de mostrar una cantidad excesiva de piezas, se prefería mostrar las piezas más representativas, ¿no? Y entonces las salas tienen varios temas, donde se trata el espacio sagrado. Yo muestro porque estas piezas son realmente impresionantes, más allá de la explicación exacta de cada uno, pero esto era un ídolo que además fue enterrado por los moches porque de madera de lúcumo que se picó todo. Pero hay una energía ahí y un simbolismo impresionantes. También tenían maquetas simbólicas de los espacios sagrados. El museo pretendía funcionar con poca luz. Había unos bloques de vidrio en el techo que traían la luz adentro del espacio y que le daba una vibración y una materialidad distinta. En el recorrido del museo yo planteé estas pequeñas ventanas que tenían el ángulo preciso para conectar visualmente con la huaca, para no perder al interior la referencia y la conexión con esta. La huaca finalmente es una pirámide sagrada, ¿no? Entonces esta conexión iba acompañando el recorrido interno. Hay que saber a veces en la museografía cómo poder abstraer algunos temas que son complejos, porque, por ejemplo, el tema de los sacrificios, ¿no? Nunca entenderemos si para los moches era un honor ser sacrificado, ¿no? Entonces, para tratar de abstraer este concepto y no juzgarlo bajo nuestra mirada, se proponían materiales totalmente contemporáneos, ¿no? Que abstrayeran un poco, en este caso, estos dibujos están puestos en acrílico. Y bueno, uno va contando una historia, ¿no? Y la escenografía y la museografía y la puesta en escena va contando todos los temas tratados en estas salas, ¿no? Estos eran los rituales de entierro y desentierro y tumbas que no llegan al piso, que también están abstraídas, generan una sensación y una experiencia, ¿no? Que es lo que creo yo que tienen que transmitir los museos, para finalmente llegar a la sala donde está expuesta la señora de Cao y todo su ajuar. Este huaco precioso, enorme, esta cabeza de lechuza, marcaba el lugar donde estaba la tumba de la señora de Cao en la huaca. Y
y fue una relación muy cercana, porque mientras se iba construyendo la tensionada, como iba muy seguido, iba viendo cómo encontraron la tumba, qué objeto marcaba la pieza, cómo encontraron el fardo, cómo lo sacaron, ¿no? Entonces había casi una relación personal con esta señora de Cao. El ajuar es impresionante, pero había mucha preocupación por parte de los arqueólogos y los pobladores de la zona de cómo se iba a exhibir este cuerpo encontrado, ¿no? Que para ellos era una especie de abuela mitocondrial, o sea, un antepasado importantísimo. Y hay que saber sentir hay que escuchar, ¿no? Hay que saber sentir lo que la gente está pidiendo, porque la carga simbólica para ellos de esta señora de Cao era importantísima, ¿no? Entonces, esta imagen que vemos aquí del cuerpo de la señora de Cao es un reflejo, o sea, el cuerpo está debajo y hay un espejo que tiene un ángulo determinado y lo que uno ve es el reflejo de este cuerpo y es como esta mirada indirecta y esta mirada de respeto. Con lo cual esta solución dejó muy contentos a todos, ¿no? Y creo que eso es parte también de nuestro trabajo, hay que saber interpretar el sentir de lo que uno está haciendo. Y siempre hay soluciones posibles, ¿no? Muestro un poco rápidamente el ajuar y a mi querida amiga, la señora de Cao. Y finalmente esto refleja estos dos proyectos que están en un mismo lugar, ¿no? El tema que les quería transmitir es que todos los proyectos que vienen después tienen, o sea, se lo debo gracias a que acepté este encargo de esta estructura tensionada. Y con esto les quiero decir que nunca hay un proyecto poco importante o pequeño, porque nunca sabes lo que ese proyecto puede desplegar, ¿no? Y para mí fue, para mí los que desplegó poder haber aceptado ese encargo que era en ese momento no hacía mucho sentido, la verdad. Fue increíble. Entonces, nunca hay proyecto poco importante, ni proyecto chico, ni proyecto tonto, ¿no? Si es que uno lo sabe, si es que uno lo sabe manejar con cuidado. El aeropuerto de Pisco también está en una zona cerca a la reserva de Paracas. El lugar era, o sea, había mucha, era un lugar muy especial también. El encargo es que tenía que hacer un aeropuerto de bajo costo. Era la puerta de entrada, era un aeropuerto internacional, puerta de entrada al sur del Perú. La idea era que llegaran aviones low cost y se repartieran al sur del Perú. No había presupuesto ni siquiera para escaleras mecánicas. Y un aeropuerto es una estructura que nos conecta con el mundo, pero siempre tenemos la idea de que es un no lugar, ¿no? Porque todos los aeropuertos, cuando uno viaja, se parecen a todos y cuando uno está en un aeropuerto no sabes ni en qué lugar ni en qué ciudad estás. Y además uno tiene que entender, cuando uno diseña un aeropuerto, hacerse la pregunta correcta y saber qué es lo que uno está diseñando. Y en realidad lo que uno está diseñando son flujos de personas y flujos de maletas y además flujos separados entre las personas que ya pasaron seguridad y no. Y parece una
un ejercicio tonto, pero el tema es hiper complejo. Finalmente, el haber trabajado con membranas me permitió tener un techo súper ligero que dejaba pasar la luz natural durante el día, con lo cual no se tenía que gastar en electricidad. La propuesta pretendía ser súper ligera y que además en la noche sirviera como una especie de linterna que se veía desde el cielo. Y en realidad la propuesta, lo que diferenciaba a esta infraestructura, a este no lugar, era esta rampa central que tenía 5% de pendiente y que permitía subir al segundo piso jalando un carrito de maletas y que le daba todo el carácter de la bandera del Perú, que supuestamente San Martín se inspiró en Paracas, el color de la bandera, y empiezan a haber muchos elementos con los que uno puede empezar un diseño, una infraestructura que parece tan técnica, ¿no? Finalmente, antes el encargo tuvo una condición, que fue que el proyecto completo tenía que estar listo en 12 semanas, 3 meses. El proyecto de arquitectura con las 11 especialidades, por una serie de requerimientos de otra índole, y se consiguió hacerlo. Normalmente 3 meses es un tiempo súper restringido hasta para una casa, digamos, pero el proyecto salió adelante y es ahí donde empiezan a funcionar estas velocidades y estas intensidades de este mundo cuántico que se despliega, donde todo es posible si es que uno encuentra la manera de hacerlo, ¿no? El proceso constructivo es hermoso, toda la parte técnica que a veces nosotros no la sabemos apreciar es realmente un proceso bellísimo que hay que disfrutarlo. Y finalmente había una propuesta mucho más allá de una infraestructura que resolviera temas de flujos y ya había una relación con el mar, había una posibilidad de hacer de que esto se convirtiera en un centro gastronómico, casi en un centro comercial con un aeropuerto, pero que el visitante pudiera entender dónde estaba, que fuera un espacio único, que hubiera una propuesta también en el paisajismo, donde se entendiera lo que se cultivaba en los alrededores, ¿no? Hay una industria agrícola muy importante en Ica. Y entonces siempre hay posibilidades de que el proyecto incluya mucho más conceptos y mucho más o sea, que vaya más allá de cumplir una función estrictamente de infraestructura, ¿no? Ahora que han habido todos estos temas con el aeropuerto de Lima, espero que la gente se recuerde ese aeropuerto como posibilidad de que sea un aeropuerto donde la gente pueda viajar a mitad del costo de los pasajes regulares, y que se use más de lo que necesariamente se está usando ahora, ¿no? Y luego viene este proyecto, que fue un concurso para un centro de interpretación en Machu Picchu, que es un proyecto que no lo he mostrado, creo, nunca.
y que se los voy a compartir a ustedes casi como primicia. Machu Picchu está ubicado arriba de esto está al borde del río, y lo que pretendía era que los turistas tuvieran todos los servicios que no se pueden dar en Machu Picchu por un tema de espacio. Y otra vez era importantísimo reconocer y conocer este lugar sagrado, ¿no? Recuperar la relación con el río, donde ya había una serie de andenes y una serie de plataformas y estas sarunas, que son estas escaleras. De hecho, Hiram Bingham descubrió Machu Picchu por la infraestructura que estaba al lado del río, ¿no? Y esto le permitió entender que era una especie de señal de lo que se podía encontrar arriba, ¿no? Y entonces, para realmente conocer este lugar, mandé a hacer una maqueta de escala, creo que era 1:200, una maqueta de Machu Picchu la maqueta medía 5 metros de largo por 3 metros de ancho, que no era requisito para el concurso. Pero hablando de estas intensidades y estas velocidades, para mí era importante. Y para eso tuve la posibilidad de conseguir el plano topográfico. Y lo que empecé a hacer fue empezar a calcar todo este plano de andenes, casi como para que mi mano se mimetizara con la frecuencia que había en ese lugar, o que ese territorio vibraba, para poder proponer el programa del Centro de Interpretación. Tenía 3 edificios diferenciados, que era un primer edificio de un pequeño museo y un auditorio, otro edificio de investigación y un tercer edificio que era la residencia para los que trabajaban en el parque y los investigadores. Y como parte de la propuesta, a raíz de tener esta maqueta de esas dimensiones, propuse, porque había casi una línea recta desde donde empezaba el terreno destinado del concurso arriba en Machu Picchu, justo antes de cruzar el puente y empezar a entrar ya en la zona de Machu Picchu al lado del hotel. Casi una línea recta en vertical. Y como parte de la propuesta que no estaba dentro de las bases del concurso, se propuso un teleférico que unía la parte de abajo con la parte de arriba, la entrada de Machu Picchu. Se propuso un puente peatonal. La propuesta pretendía que los buses se quedaran en Aguascalientes y que la gente llegara a través de unas pasarelas, que voy a mostrar más tarde, a este centro de investigación abajo, que lo recorrieran, porque este recorrido era como un dosificador de flujos, ¿no?, que nos permitía saber si en Machu Picchu había demasiada gente o no. Pretendía que fuera un destino en sí mismo, no para que de ninguna manera se comparara con Machu Picchu, pero que fuera un destino suficientemente interesante para que realmente estar ahí no sea solamente la sala de espera, sino que sucedan cosas interesantes. Y se propuso un tornamesa arriba para que los buses, en vez de retroceder y generar toda esta contaminación auditiva, porque los buses no tienen dónde dar la vuelta arriba, entonces retroceden con el pitito este. Y realmente lo que se genera arriba era una cosa
muy poco respetuosa, ¿no? Entonces, estas cosas se propusieron, no eran parte del concurso, pero parecía casi lógico proponerlas. Igual se especificaba que el concurso funcionaba sin que se implementaran, o por lo menos la propuesta funcionaba sin que se implementaran estas 3 infraestructuras. Pero creo que también éticamente había que plantearlo, ¿no? Imagínense poder ascender de manera silenciosa hasta Machu Picchu sin todo lo que significa la contaminación de estos ómnibus, de los buses, del ruido y tal, ¿no? Y además se desplazó un poco el área física de la propuesta un poco más allá para que hubiera más espacio al borde del río y se generara una conexión real con el río y que los visitantes pudieran primero impregnarse de todas estos andenes que ya existían abajo, de todas estas arunas que son estas escaleras incas. Estos eran los 3 edificios propuestos. Este era primero el museo y después el auditorio. Este era el edificio de investigación y esta era la residencia para los estudiosos. Y estas dimensiones estaban definidas por los anchos de los andenes que ya existían, ¿no? Y la propuesta preveía que los visitantes a la hora de llegar se encontraran con los edificios en canto en su mínima expresión, porque solamente a la hora de recorrerlos uno entendía la longitud de la propuesta. Entonces uno llegaba a través de este puente y estas pasarelas, que era replicar un poco la experiencia de empezar a descubrir que fue la experiencia que tuvo Hiram Bingham y su equipo, empezar a recorrer estos andenes. Y por supuesto no se pretendía copiar ninguna estructura que encontramos en Machu Picchu, pero sí usar el mismo lenguaje. Estos 3 elementos macizos recuerdan a unas rocas que marcan el final de estas rampas que son aluvionales. Cada corte, cada ángulo de estos elementos que son como encontrar la roca, el material con el que después se construye arriba, responden a una serie de perspectivas visuales en referencia a la montaña que se tiene enfrente. Acá les decía que al visitante los recibe la propuesta de canto en la mínima expresión como volumen. Digamos, la propuesta visual eran 3 volúmenes muy pequeños y que se entiende cuando uno lo recorre, ¿no? Y después tomaban el teleférico aquí, cuando ya habían pasado por toda esta exposición, donde además se sensibilizaban con lo que iban a encontrar arriba, ¿no? Esa era la idea, además del centro de interpretación. Y al interior, por supuesto que estos andenes son parte de la propuesta expositiva, ¿no? Se iban a proteger y iban a estar en evidencia. La parte de abajo del museo auditorio realmente proponía una relación de los visitantes con el río. Y todo lo que unía la propuesta era otra vez la circulación, ¿no? Desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Por supuesto, todo con rampas que podían ser usadas por gente discapacitada también. Pero otra vez es el recorrido y la experiencia de los visitantes lo que le daban
lo que le daba la importancia a esta propuesta, ¿no? Y como último proyecto que quiero compartir con ustedes es un pabellón peruano que se hizo en Corea en el año 2012. Es una feria mundial donde el tema eran los océanos vivos y sus costas. Era un tema fijo, que eran los avances científicos, la cultura, el turismo y el comercio, en un lugar, este era el Expo Town en Corea. Y esto era un pabellón indoors, ¿no? O sea, este era el pabellón internacional y el Perú estaba ubicado dentro de ese pabellón. Con lo cual, les quiero contar que nosotros tenemos el mar más rico del mundo y no es una frase, es así. Y por supuesto teníamos el presupuesto más bajo de toda la feria, ¿no? Y la idea fue que la sensación de que fuera como una especie de organismo vivo que tenía un pulso y un ritmo y donde la gente a la hora de entrar pudiera sentir que estaba entrando a toda la riqueza de este mar peruano. Entonces, básicamente fue una estructura que estaba cubierta en una membrana que era un ecran que se podía proyectar y retroproyectar. Los primeros dibujos fueron hechos muy rápidamente porque cuando me llegó el encargo ya se habían vencido todos los plazos para presentar el proyecto en Corea. Y al final la mano, esta inteligencia que tiene la mano a la hora de hacer un esquema termina pareciéndose mucho a lo que terminó siendo el proyecto real. Y todo fue diseñado, o sea, esto funciona en base a la experiencia de los visitantes y todo se creó para que este organismo tuviera 14 horas de proyección ininterrumpida donde se explicaban básicamente los 4 ejes temáticos. Todo el mobiliario se diseñó específicamente para este espacio. Esto era un cardumen de anchoveta y esto era una pota gigante de 6 metros dentro de estas mesas de resina que tenían como 10 metros de largo. Y realmente el resultado fue mágico. Poder proyectar estos 14 horas se hizo un guión donde se explicaba todo el potencial y la riqueza que teníamos, ¿no? Y este organismo vivo que pulsaba y iba cambiando la luz, el sonido, y las imágenes, y fue como una experiencia inmersiva, ¿no? Y eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran? No se preocupen, que yo estoy tan nerviosa como ustedes, si quieren preguntar. Bueno, en todo caso, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Hay una por acá. A ver. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me encantó, muy interesante la charla, me encantó la forma en la que se ha abordado, me encantó la sensibilidad que hay al momento de afrontar el proyecto o el encargo, el que has mostrado, todo lo que has mostrado. Me gustaría saber cuál sería tu consejo, partiendo de la base que debemos tener esta sensibilidad como arquitectos en el paisaje y
en lo que nosotros propongamos, al abordar un proyecto respecto al paisaje en el que se encuentra. ¿Cuál sería tu consejo como primera aproximación para poder abordar correctamente un proyecto de este tipo? Yo lo primero que hago es ir al lugar, ya sea un terreno urbano o un paisaje de estos como más naturales, y solamente estar ahí y observar por dónde sale el sol, por dónde hay una corriente de viento, que si es un paisaje más relacionado con la naturaleza, ¿qué sucede ahí? ¿Qué plantas crecen? ¿Qué animales? O sea, es como, a ver, nosotros somos seres sintientes, tenemos un aparato enorme sensorial que son los sentidos que funcionan casi a nivel inconsciente y que además es lo que nos va a separar de estas inteligencias artificiales. Y entonces hacer uso de toda esta capacidad sensorial, pero además no solamente es lo que podamos sentir, pero es cómo nosotros, cada uno va a tener un proceso distinto y un punto de observación distinto, que es lo que nos hace únicos, ¿no? Pero es como que esto que nuestros sentidos nos están transmitiendo, ¿qué otra información jala? Porque esto es como cuando uno empieza a renderizar y si uno le pone materiales, hay mucho más información que jalar, y si le pones el reflejo de los vidrios, el programa empieza a jalar y a jalar cada vez más información y se generan cada vez más ¿cómo se dice? No, cuando hay una bueno, sí, digamos que este desdoblamiento de la realidad empieza a jalar cada vez más y más información. Y entonces para mí es importante ir al lugar y sentirlo. Y si además eso viene acompañado de toda un entrenamiento previo, que leer sirve, que entender distintas posiciones de distintas disciplinas, ya sea desde el arte o la filosofía, por lo menos es lo que a mí me funciona, ¿no? Y entonces uno empieza a entender cómo utilizar, finalmente es información, pero cómo conectas esos puntos, eso es lo que va a hacer que cada proyecto realmente sea único, ¿no? Y yo te puedo explicar mi proceso, no es que haya una solución o una manera determinada de hacerlo, pero por lo menos utilizar lo que nos hace ser seres humanos me parece importante. Me parece interesante el tema de que cada uno tiene que unir los puntos para un proyecto, pero también es interesante cómo cada uno va a unir los puntos independientemente, diferentes a lo que haga otra persona. Pero es que, a ver, ¿cuántas sillas se han inventado en la historia de la humanidad y cuántas sillas se van a seguir inventando? Y uno dice, ¿qué más podemos inventar? Pero es que, es que eso es lo que somos, seres creativos. Y la fórmula como uno combina todos estos ingredientes es lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces hay que creer realmente en que esa combinación la produce cada creador. Yo me imagino que cada vez ustedes tienen más información y tienen más imágenes y pueden mirar y mirar y mirar. Llega un punto en que la información y cómo conecta uno los puntos sale de adentro, ¿sí? Y hay que confiar en eso, hay que confiar en ese proceso. Y es un entrenamiento, obviamente, yo les estoy resumiendo 5 proyectos, pero hay una diferencia, o sea, entre uno y otro hay una cantidad de años enorme, ¿no? Pero increíblemente todos estos proyectos los pude hacer porque tomé este primer encargo que fue hacer la tensionada, que me abrió digamos, toda esta rama, esta ramificación, ¿no? Yo he hecho también muchos proyectos residenciales y muchas casas que para mí es otra rama y es una co-creación con los clientes y va por otro lado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todo esto se desplegó gracias a que por lo menos tuve la curiosidad de decir, ok, voy a ver si puedo proponer algo con una estructura tensionada en un lugar arqueológico, ¿sí? Entonces hay que confiar. Y además,
confiar en que también hay un orden más allá del que podemos entender y que llegan los proyectos en el momento que tienen que llegar, y si llegan es porque uno está preparado y hay que hacerlo, ¿no? Que también es una confianza que se va, es un músculo que se va desarrollando, ¿no? Poco a poco, pero están en eso y hay que, o por lo menos esa es mi manera de entender en general la vida, ¿no? Porque esto es una pequeña parte de lo que somos, no sé, se mueve solo. Pero sí, es la combinación única de cómo se unen estos puntos, es lo que nos hace únicos, ¿no? Aparte de no tomarse la vida tan en serio. Es un sueño, la vida es un sueño. Esto ya está demostrado cuánticamente, así que... Muchísimas gracias, muy No, interesante. gracias. Sí. Hay una pregunta más por acá. 2 preguntas más. Gracias, Claudia, por compartir hoy con nosotros. Y tengo una pregunta netamente de curiosidad. Sí. En la estructura tensionada, los postes al principio, cuando se instaló, eran rojos. Y en las últimas fotos, cuando el museo de Señora de Cao de Sitio está construido, son blancos. Sí. Y luego vuelve a aparecer el rojo cuando introduces la rampa en el aeropuerto. Sí. Quería preguntar sobre el Porque, color rojo. bueno, yo propuse los postes rojos porque cuando se descubrió el fardo de la Señora de Cao, los mochos usaban el cinabrio, que es un veneno rojo, que lo ponían para evitar el saqueo de tumbas, ¿no? Es un veneno súper... Y me pareció bonito hacer esa referencia y pintarlos de rojo por este cinabrio, que era como sacar este elemento y ponerlo visualmente. Cuando hicieron una limpieza y un mantenimiento de la estructura, decidieron pintarlos color arena. Uno tiene que dejar que ya tiene vida propia, ¿no? Las cosas que uno proyecta. Y luego la rampa en el aeropuerto. Les quería contar cómo se me ocurrió la idea de la rampa. Y ustedes van a ver que las cosas ocurren en los momentos menos esperados. Yo estaba en una de las actuaciones de mi hija en el colegio y estaban actuando el Mago de Oz. Y ahí hacen la referencia a este camino de ladrillos amarillos. Y en ese momento se me ocurrió y dije, voy a hacer una rampa, porque es la mejor manera de poder llevar a todo este volumen de gente al segundo piso. Y el rojo, blanco, rojo de la rampa es por la bandera peruana, ¿no? Me parecía que era la mejor manera de definir este no lugar para que fuera un lugar específico, ¿sí? Y esas son las conexiones que uno termina haciendo, ¿no? Sí, de ahí viene. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la charla. Realmente creo que a este punto del ciclo, yo soy estudiante de BFC, de ya el último ciclo, y estamos en la semana 13. Entonces, creo que eso era lo que necesitaba para seguir motivada con mi proyecto, que acaba en un mes. O sea, no acaba, Bueno, ¿no? Pero me da mucho gusto. lo entregamos en un mes. Y he apuntado un montón de cosas y quería agradecerte primero que nada por eso. Y también hacerte una pregunta que tiene un poco que ver con la de Rodrigo, de cómo es que interpretamos nosotros el lugar y cómo vamos adaptando ciertas cosas que percibimos hacia nuestros proyectos y así. Pero pedirte un consejo, porque yo suelo sentir muchísimo con estas cosas y me emociona mucho y me pongo a dibujar y hago un montón de cosas y creo que me has demostrado que sí se pueden hacer realidad. Yo tengo este miedo de que voy a salir y voy a seguir dibujando y haciendo cosas flotantes y me emociono tanto que veo que sí se pueden hacer, que se pueden habitar, ¿no? Entonces, pedirte un consejo de cómo haces para volar y llegar a cierto punto de conectar el sentimiento con la mente y con el espacio y el territorio y hacer que se hagan realidad, ¿no? Finalmente. Yo tengo una frase bien secreta mía, y que es que la ignorancia es muy atrevida. A veces es mejor tirarse a la piscina. O sea, si yo hubiera sabido lo que significaba haber diseñado esa estructura tensionada,
Si hubiera tenido todo ese conocimiento previo, quizás hubiera dicho, no, es imposible que yo pueda hacerlo. Después con el museo igual. Imagínate con un aeropuerto que se tenía que hacer en 12 semanas, 11 especialidades, y arquitectura tenía que estar una semana antes que el resto, porque dirigía una oficina chica que además no tenía experiencia previa diseñando aeropuertos. Pero no hay nada que no se pueda aprender, ¿no? Y por eso digo que hay que confiar en el proceso, porque quizás si yo hubiera sabido lo que significaba diseñar un aeropuerto, no hubiera aceptado el encargo. La ignorancia es muy atrevida. La ignorancia en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que básicamente ignora que no se puede hacer, ¿no? Y uno cree que se puede, con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Cada proyecto. Realmente yo soy muy seria cuando me pongo a investigar pero siempre confiar, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. Las cosas hay que hacerlas. O sea, lo peor que puede pasar es que no funcione, pero quedarse con la duda de que qué hubiera pasado si es peor que hacer y aprender en el camino, ¿no? Y además, si te llega, es porque lo puedes hacer. Hay que confiar. Así se despliegue el universo ante nosotros. Hay que confiar. Con todo lo que implica de la seriedad detrás, ¿no? Hay que confiar. Sí. Y no es poca cosa ser arquitecto, ¿no? Pero además uno lo va aprendiendo de a pocos. Tampoco confía en el proceso. O sea, yo siempre explico explico los procesos de mi proyecto, porque después calificarlos ya es un tema totalmente subjetivo, ¿no? Pero si yo les explico parte de las consideraciones que tengo, sí se dan cuenta que hay una relación lógica de aprendizaje en un tema determinado, ¿no? No es que se plantean las cosas y ya a ver cómo se resuelven o cómo... No. Cada cosa que uno plantea tiene que tener un conocimiento detrás, ¿no? Pero hay que confiar en el proceso, ¿sí? Y por supuesto, lo bueno es que siempre hay un proyecto, antes de que se materialice la obra, hay todo un proceso que es el proyecto mismo, ¿no? Y ahí es donde uno aprende. Sí. Hay que confiar. Gracias. Bien, Claudia, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Ricardo para las palabras de cierre. Bueno. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, te agradezco siempre tu buena voluntad, la verdad, de venir, conversar con nosotros, y personalmente siempre me satisface escucharte, ¿no? y tenerte cerca. Muchas gracias, Claudia, por esta charla. Gracias a ustedes. Sí.